Ser podcast. María Velasco hace el amor y no horas extra. Bienvenida a la hora extra un año después. Y no la declaración de la renta también. Total. Premio Nacional de Literatura Dramática 2024 por Primera Sangre. Enhorabuena, muy merecido. Creo que no había tenido ocasión de decírtelo hasta ahora. Dos preguntas aquí. ¿Cómo has recibido este reconocimiento? Y no sé si marca algún cambio en tu trayectoria a partir de ahora, si te pones un listón más alto, si tienes o sientes más responsabilidad. Pues el reconocimiento fue hermoso, me sorprendió en Ciudad de México además y lo pude celebrar allí entre mezcales y los amigos, las amigas de allí. Pero bueno, lo que vengo destacando es que tampoco me ha cambiado mucho la vida, que seguimos autoproduciendo, seguimos luchando muchísimo las obras y seguimos en el alambre. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va a brotar. Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos. Se titula El poema de amor escénico que has escrito y que estrenas en Nave 10 Matadero. El amor es antitrama, escribes en este texto. ¿Qué es el amor? ¿Es el amor como canta Maciel? ¿Cómo definirías tú al amor? ¿Cómo es el amor a partir de los 40? El amor es un misterio, ¿no? Me haces una pregunta muy trampa y muy difícil de responder. Y justamente estamos en una época que se lleva muy mal con el misterio, ¿no? La economía se lleva mal con el misterio, la practicidad se lleva mal con el misterio, la seguridad, el confort se llevan mal con el misterio. Entonces esta obra habla del amor y habla de cómo yo he sido fulminada por el amor cuando ya me creía de vuelta del amor a los 40 años, pero más allá de eso habla también del amor. Pues en términos casi de revolución personal y revolución social, ¿no? Porque hoy en día hablar del amor, o sea, no solo hay que reinventarlo, como decía Rimbaud, hay que defenderlo. Lo normal es sentirse indigno de amar, escribes en el autoprólogo. La obra está protagonizada por Maricel Álvarez. He cumplido los 40, dice, los aniversarios siempre hablan de la fugacidad de la vida. No hace mucho me separé, soy autónoma y siempre tengo miedo a no llegar a fin de mes, a eso y a no morir de muerte natural. ¿Son esos también tus miedos? ¿Cuánto de autoficción hay en esta obra? Hay muchísimo de autoficción. Me gusta decir que es autoficción y a la vez ciencia ficción, ¿no? Porque el amor se compara a un objeto no identificado, a un ovni, y a una experiencia sobrenatural. Pero todas esas líneas me representan y no dejan de ser una confesión, ¿no? También en la obra yo decía, no podemos dejar de hablar de estos sentimientos del amor, pero desde una perspectiva de clase, ¿no? Qué difícil es amar cuando uno está precarizado y cuando casi toda la energía, ¿no?, se nos va en la supervivencia, o qué difícil es amar sin una vivienda digna, ¿no?, sin un lugar en el que hacer el amor. Entonces, realmente es una obra que, aunque tiene el amor como tema central, está atravesada por muchas otras temáticas. ¿También la soledad? También la soledad. Es curioso que vivimos un momento, ¿no? Además creo que nos toca a diferentes generaciones, ¿no? Que es algo muy intergeneracional, donde parece que las relaciones se han liberado, ¿no? Donde parece que hay una desguionización de las relaciones, una cierta promiscuidad, un poliafecto, un poliamor, y sin embargo yo creo que la soledad se ha agudizado, ¿no?, de una manera muy terrible, porque es como que estuviéramos para la relación confortable, para la relación rapidita y placentera, pero no tanto para los cuidados. Llegaba sola a la edad media, edad oscura y de superstición de mi vida, leo. La separación es un duelo sin muerto. No hay a quien enterrar, a quien quemar, no hay órganos que donar para que otros sigan, mal que nos pese, viviendo, escribes. ¿Este texto nace fruto de la crisis de los 40 o de un desamor? Pues diría que de ambas, ¿no? Por una parte, los 40 se nos insiste, se nos envían señales desde el audiovisual, desde la publicidad, donde pareciera que uno ya sale de cierto mercado, ¿no?, de cierto mercado de lo relacional.
Entonces está unido, ¿no? Uno empieza a sufrir también más una violencia estética, ¿no? A partir de los 40 es como que ya se siente fuera, ¿no? De esos modelos, de esos iconos que nos rodean. Y sin embargo, bueno, para mí ha sido una edad muy feliz. Lo comparo con la Edad Media, también con la Edad Media en términos históricos, por esa ciudad, por esa edad oscura, esa edad misteriosa, ¿no? Pero también por una época más abierta a lo trascendental. ¿Qué tal la señora que llevas a cuestas? Pues nos estamos entendiendo muy bien. Yo siempre digo, y es algo compartido con las amigas y con los amigos, que igual que los años 30 era todavía una adolescencia tardía, una época en la que uno sigue como arrastrando las inseguridades juveniles, los 40 es una época de conocerse un poquito mejor y yo creo que hasta de convivir mejor con los defectos propios. Te criaste en los 90, como tantas niñas privadas de libertad por el miedo al lobo feroz, que es lo que nos contabas con Primera Sangre hace un año, a todos esos hombres que raptaban, que violaban, que secuestraban a niñas y a cómo desde los medios de comunicación se le daba un trato muy amarillista, muy sensacionalista, ¿no? Niñas privadas de poder jugar con libertad en la calle y sin miedo. Aquí también, en esta obra, hablas de educación sexual y de amor. Te quiero preguntar aquí varias cosas. En primer lugar, por el amor. ¿Cómo era ese amor romántico de los 90, que también nos influyó mucho por la televisión y sobre todo por el cine, esas películas de amor? ¿Hemos conseguido desmontar el amor romántico o estamos volviendo al amor romántico? Yo creo que estamos en ello. Citaba a Rimbaud el reinventar el amor y que es una herencia muy pesada y muy difícil de deconstruir. El amor romántico y todo el amor tóxico también, ¿no? Que ese concepto enmascara, ¿no? Y creo que sigue siendo el 99,9% de las ficciones, por ejemplo, nos hablan de ese amor romántico y obviamente también de un amor muy heteronormativo, ¿no? Yo creo que hoy en día la calle y lo que sucede en las calles es mucho más diverso y más plural que lo que está recogiendo el escaparate ficcional, ¿no? Que sigue siendo en ese sentido muy, muy chato, ¿no? Creo que casi hay más frescura en las calles. Hemos visto, la verdad, que cierto abanico también en el audiovisual, pero es verdad que es algo que venimos comentando últimamente desde la llegada, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, como también muchas empresas, sobre todo hablamos de la ficción, se están echando para atrás y alejándose un poco de todo lo inclusivo, de lo LGTBIQ+, de las diferentes identidades. ¿Tienes miedo también, eso precisamente, a que volvamos a algo demasiado heteronormativo? Bueno, yo tengo pavor porque sobre todo hoy en día yo creo que la censura más poderosa que tenemos es la autocensura, ¿no? Y uno se autocensura mucho cuando empieza a echar números. Pensemos que las grandes industrias audiovisuales, y en ese sentido es un placer trabajar en el teatro, donde justamente al ser una empresa mucho más precaria y más chiquitita, uno posee otra libertad de expresión, ¿no? Pero en las grandes empresas audiovisuales hoy en día el criterio para coproducir es extraer mediante criterios puramente cuantitativos, ¿no? A qué audiencia puede llegar eso y cuán complaciente puede ser el producto con esas audiencias, ¿no? Entonces, vamos a favor de un cierto conservadurismo en lugar de lo que siempre ha hecho el arte, que era intentar superar un poco el umbral de expectativas, ¿no? Digamos que la academia y el arte siempre iban a la vanguardia, que los impresionistas crujían las expectativas del arte anterior, que luego llegaban los expresionistas y también montaban el revuelo. Y así siempre, ¿no? El arte siempre forzaba un poquito nuestros umbrales, ponía a temblar nuestras convicciones. Y es peligroso cuando el arte va a favor del consumidor y a favor de los millonarios que han tomado la política, ¿no? Y encima hombres, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a ti la literatura de género a llegar a los 40, a aprender a expresarte sin censuras tras hordas y hordas de mansplaining? Bueno, para mí ha sido una especie de reeducación, ha sido otro calostro, pero es que además siempre digo que no es solo para nosotras, no es también para nosotros. Para mí estamos haciendo un aprendizaje drástico y ese aprendizaje también
atraviesa lo emocional. Te puedo decir que yo sé amar mucho mejor ahora a los 40 de lo que he amado a los 18 con un cuerpo más espléndido. A pesar de que a los 40 tenemos en nuestra generación el chat, las apps de citas, el sexting, el ghosting, el zombing, ¿de cuánta realidad nos protegen los anglicismos? Bueno, nos reímos mucho de esto en la obra, ¿no? Porque al final casi todas, no me voy a generalizar, pero hemos pasado por las aplicaciones de citas diciendo que era un experimento sociológico, ¿no? Aunque solo fuera por la curiosidad. Y lo mismo, pues estas aplicaciones al final nos damos cuenta que hay gente muy perversa detrás y casi todos son hombres blancos heterosexuales, ¿no? Y que al final todos nos intentamos producir de una manera más o menos homogénea, ¿no? Intentamos crear nuestro propio selfie más o menos atractivo, reducir los defectos con un par de filtros, crear relaciones convenientes y que no sean demasiado molestas. Entonces, claro, es una mercantilización brutal, ¿no? Es como que pasáramos todos por la máquina de montaje. Y justamente un libro que me inspiró muchísimo en esta obra, de Alain Badiou, El elogio del amor, empieza con este filósofo perplejo por la campaña de Mythic, ¿no? Él ve la campaña de Mythic en Francia y dice, claro, es que esto habla de un amor asegurado a todo riesgo, ¿no? Dice, enamórate sin caer enamorado, ¿no? Reduciendo el riesgo. Y él dice, no, desde la filosofía tenemos que decir que el amor es riesgo y es aventura y es exponerse, ¿no? O sea, este amor sin muertos, como la guerra sin muertos, no existe. En los 90 también nos criamos viendo películas porno en Canal Plus codificadas, sí. Claro. Hoy, en cambio, nuestros menores reciben la pornografía abiertamente a través de sus teléfonos móviles, de sus redes sociales. ¿Qué educación sexual están recibiendo las nuevas generaciones? Porque este texto también es un diálogo intergeneracional. Pues esto es tremendo y tenemos que ser muy conscientes. La pornografía asalta a los menores, no porque ellos la busquen, sino porque aunque estés viendo un tutorial de cubos Rubik o estés viendo un tutorial de cualquier juego, cualquier videojuego, te asalta la pornografía, ¿no? Ante una ausencia de educación sexual, lo que muchos menores van a tener, su formación es la pornografía, van a ser sus primeros impactos. Entonces, no sé hasta qué punto, como con otras cosas, demonizarlo es también una manera de crear un atractivo alrededor de, ¿no? Yo soy muy partidaria de lo que decía el anuncio del Salón Erótico de Barcelona hace unos años, ¿no? Decía que si asumimos que ante la ausencia de educación sexual el porno va a ser como el primer encuentro con lo sexual que tengan muchos menores, transformemos el porno. Intentemos preguntarnos también, ¿no? ¿Por qué el porno también ha sido algo tan tremendamente normativo y, bueno, tan tremendamente machista, ¿no? Con comportamientos que sometían a la mujer y que focalizaban mucho las prácticas sexuales. Entonces yo creo que esto también está por deconstruir y por reinventar más que por demonizar, ¿no? ¿Se puede hacer poesía con el porno? Pues fíjate que es que justamente tenemos pues un guiño a ese Canal Plus en el que yo vi las primeras imágenes pornográficas, ¿no? Con estas rayitas y los ruidos estos como eléctricos, y aparece en la obra. Y cuando el otro día valorábamos, bueno, añadimos la nota de contenidos adultos, no contenidos adultos, yo decía, es que cualquier telediario es mucho más hardcore que esto. O sea, porque aquí lo que estamos viendo es cuerpos en primer plano, ¿no? Y cuerpos en primer plano que deberían estar desnegativizados, y sin embargo uno pone el telediario y hemos asumido ya la mutilación de niños en Palestina como algo muy normal, hemos asumido la guerra como algo muy normal, hemos asumido a políticos diciendo, políticos de la nación, de una de las grandes naciones del mundo, diciendo me besan el culo. Bueno, yo repensaría que es lo pornográfico. Enseguida vamos a esa nación. Una pregunta más antes. El desamor era el germen de mi generación. Escribes, antidepresivos, fentanilo. Vivimos hoy desencantados de todo y con todo, sin mucha esperanza. A mí me gusta utilizar la palabra, o sea, estamos deserotizados, ¿no? Tenemos muy poca fe en que haya otros mundos posibles. Por eso también me apetecía hacer una utopía, ¿no? Y hablar del amor como una de las grandes utopías.
del amor de dos, pero también ir más allá de un amor de dos, ¿no? De cómo poder reerotizar de nuevo las relaciones. Porque cuando tenemos tan poca esperanza, tenemos tan poca energía para el cambio, porque todo nos lo dejamos en redes, la protesta es en redes, el amor es a golpe de emojis, de corazones y de caritas con besos en redes, perdemos una energía extraordinaria para la intimidad física y para la reunión. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Hablo de amor y me miran como a una terraplanista. Es más fácil creer en el fin del mundo que en el del capitalismo, y es más fácil creer en el colapso del capitalismo que en el amor. Es un poema, Leo, sobre la inusitada posibilidad de amar a estas alturas de la historia, del capitalismo, del apocalipsis, a estas alturas y a estas bajezas. Make love great again es el lema que necesitamos. Hay que defender más el amor y también la ternura, que es distinto al amor en este mundo de crueldad, de odio, de miedo. ¿Cómo se hace eso? No tengo la respuesta. Sí que en la obra utilizamos esta archiconocida frase de Beckett, que era fracasa otra vez, fracasa mejor para amar. A mí a los 40 me resultaba muy fácil ser escéptica y casi, como otras amigas que están en esta generación o incluso con más años, ¿no? Decir, bueno, estoy de vuelta el callo también que te han ido generando otras relaciones. Y sin embargo, para mí el otro, la alteridad, o sea, la gente sigue siendo una sorpresa. No me identifico nada con los artistas o con las artistas que tienen una cierta sociopatía, que tienen una cierta misantropía. Yo adoro a la gente y siempre cuanto más diferente mejor. Me sigue sorprendiendo la gente, me hace caer los palos del sombrajo. Y para mí el amor tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con entrar en contacto con alteridades, con otros que vienen como a romperte los esquemas. Claro, porque la obra no solamente habla del amor de pareja, sino que habla de precisamente ese otro, esa alteridad, ese extraterrestre, ese espalda mojada, ese que es diferente, ese que viene a cambiar todas nuestras percepciones, nuestra forma de vivir y de entender el mundo. ¿Nos gobierna el miedo? ¿Es esa herramienta del fascismo, el miedo al otro? El miedo al otro siempre ha sido una fuente de xenofobia, de aporofobia, esta idea como chauvinista de que mi tierra es la mejor, la tuya una mierda, ¿no? Que al final trasluce una ignorancia brutal, pero sobre todo también un miedo brutal, diría, ¿no? Entonces, justamente para mí, la metáfora por excelencia de esa otredad ante la cual nos pone el amor era el alien, ¿no? Era el extraterrestre, porque eso es una extranjería máxima ya, ¿no? Curiosamente, una palabra que también se ha utilizado como en el ámbito anglosajón, especialmente en Estados Unidos, para definir al migrante, ¿no? Una palabra fuerte, porque al final, como se dice ahora desde la antropología, las razas son un invento. O sea, amigo, todos, no, en última instancia todos venimos de África, que decía Galeano. Entonces, justamente el alien me servía para hablar de este sentimiento que a veces nos despierta la extranjería, que puede ser a veces de ese temor, de ese miedo que conduce a lo peor, conduce al fascismo, conduce a los totalitarismos, pero también justamente de algo que podría tener que ver con el exotismo, con la curiosidad, con la aventura y el riesgo que supone cualquier relación que nos saca de nuestro espacio de confort. Campos de concentración en pleno siglo XXI para encerrar a los aliens. Terrible, terrible. Citas en el texto a Jean Genet, a Pascal Quignard, a Nietzsche, a Proust, a Ursula K. Le Guin. ¿Cuáles son tus referentes? ¿También películas como La Zona? Bueno, yo ahora estoy en un momento muy, muy groupie de la ciencia ficción hecha por mujeres, porque justamente es, como decía Ursula K. Le Guin, decía, mira, es que hoy el capitalismo nos parece
algo incontestable y algo que no se puede rebatir. Y ella lo que venía a decir es también nos lo pareció los regímenes absolutos de los reyes, ¿no? El absolutismo, o sea, todo hecho por humanos puede ser también transformado por los seres humanos, ¿no? Así se refería, y el capitalismo decía que para eso era necesario generar utopías compartidas, y que los artistas teníamos una responsabilidad en esto, ¿no? Entonces yo, un poco inspirada por esta escritora de ciencia ficción, cuando la ciencia ficción era un género minoritario y ya la ciencia ficción escrita por mujeres, pues ni te quiero contar, me resultó muy inspirador, pero también el cine que está surgiendo hoy de directoras como Julia Ducournau, La Sustancia, que vimos recientemente en cines. Me parece maravilloso que esas utopías se puedan emplear alegóricamente, ¿no? Para hablar de otras realidades posibles. Hemos hablado mucho de lo difícil que es hacer un thriller en el teatro. ¿Es más o menos difícil que hacer ciencia ficción en el teatro? ¿Nos falta más ciencia ficción en el teatro también? Pues a la vez, justamente lo que hablábamos de que el amor poetiza la realidad, y la ciencia ficción no deja de ser una realidad extrañada, o el realismo de una realidad más grande, decía también la amiga Úrsula, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos jugando con el teatro es eso, cómo poetizamos la realidad, ¿no? Cómo vamos de la ficción a la ciencia ficción. Y ahí, bueno, juega de una manera excelente todo lo que tenga que ver con la plástica visual, con lo sonoro. Estoy muy bien rodeada, muy bien arropada, y es en lo que hemos trabajado, o sea, no en una ciencia ficción ingenua digamos, de marcianitos verdes, sino en esta parte más profunda del género que te permite, pues, crear metáforas con la realidad, crear metáforas de nuestros miedos y expectativas futuros. Junto a Maricel Álvarez, Carlos Beluga. ¿Por qué esta elección? Hay música en directo, entiendo que también hay danza. ¿Qué importancia cobra el cuerpo en este texto y en la puesta en escena? Para mí, bueno, tengo un elenco que no me lo merezco. Maricel Álvarez se ha cruzado el charco, viene desde Buenos Aires para hacer esta obra conmigo. Yo no pensaba en otro nombre que pudiera hacer esta obra, y eso es fuerte, y cuando se lo planteé a la productora creí que me iba a decir está chiflada, o sea, ya nos hemos jugado con la ruina y con la bancarrota varias veces, por favor, piensa en alguien de aquí. Y sin embargo me secundó, me apoyó, Maricel no lo dudó y también se ha venido como hasta 3 meses fuera de su casa. Y realmente es que Maricel es una gran artivista, o sea, defiende el texto desde un lugar personal, desde un lugar que solo concibo que podría defender mis palabras yo misma, ¿no? Compartimos esta ética y esta estética, ¿no? Y ella lo hace desde un lugar de convicción estremecedor. Y yo a Carlos, yo con Ataca Paca, yo lo llevaba viendo por el centro cantar a nivel callejero, lo llevaba viendo bailar y siempre decía, qué torbellino de persona, ¿no? O sea, me recordaba un poco a esto que se decía de Lola Flores, porque dice, no soy bailarín profesional. Hice el conservatorio de percusión, pero se me ha olvidado. Y yo es como, mira, no sabe bailar, no sabe cantar, no se lo pierdan. Carlos tiene algo de eso, es un torbellino, y me encantaba que eran como un casting inverosímil. O sea, nunca los podríamos imaginar como pareja, ¿no? En un relato justamente de estos que referíamos como muy normativo, el amor romántico. Y me encanta esa relación hombre-mujer que ellos tienen en escena, fuera de todo canon como heteronormativo. María Velasco, lo has dicho, vamos hacia el precipicio de la alteridad, como la primavera al verano. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.